Hace 5 años, organizaciones de mujeres sobrevivientes al conflicto armado del municipio de Cajibío y la Fundación Mambrú Internacional empezamos a juntar esfuerzos y a tejer sueños para construir una Colombia en paz desde las periferias. Ese andar, el compartir de los alimentos, compartir de pasos, alegrías y tristezas, nos llevó a encontrarnos con la agroecología. Entender la agroecología no solamente como una forma de producir, de tener huertas y fincas hermosas, sino una forma de resistir, una forma de empoderar, que permite generar espacios seguros de dignidad para las mujeres. Verdupaz es un programa de fortalecimiento y aceleración que usa la agroecología como una herramienta para generar medios de vida y afrontar violencias basadas en género, especialmente las económicas y patrimoniales, en espacios rurales. A través del fortalecimiento en producción agroecológica, transformación, liderazgo, enfoque de género y emprendimiento, generamos dinámicas para que las mujeres rurales accedan a los procesos de rehabilitación económica. Actualmente, Verdupaz articula 5 organizaciones de mujeres: SMUCAP, Ascañigam, Asobitfu, Agrom Sin Paz y Asmupaz Café, todas organizaciones ubicadas en el municipio de Cajibío. Y a través del programa se ha podido fortalecer a 154 mujeres y 70 hombres en producción agroecológica, enfoque de género y liderazgo. Uno de los aprendizajes más grandes que nos ha dejado la agroecología es entender que esta es una práctica subalterna y localizada, que toma forma en las comunidades y pueblos que la desarrollan. Puede ser desarrollada por quienes no tienen capital para comprar insumos, quienes son excluidas de los medios de producción y por quienes no poseen grandes extensiones de tierra, es decir, por quienes habitan esas periferias dentro de las periferias. La metodología campesino a campesino permitió horizontalizar las relaciones de poder para generar dinámicas de aprendizaje en donde las mismas experiencias, conocimientos ancestrales y experimentaciones de las participantes eran las protagonistas. Podemos afirmar que gracias al programa Verdupaz, ninguna de las participantes tiene valorado su conocimiento en producción agroecológica como bajo después de participar en los encuentros y talleres. También el conocimiento en poscosecha y transformación tiene un incremento significativo y refleja cómo las participantes han implementado mecanismos, procedimientos y estrategias para alistar sus cosechas y transformarlas. Acompañado del proceso de fortalecimiento en producción agroecológica, a través del programa también se pudo hacer la dotación de herramientas e insumos para las mismas. A través de esta dotación se pudieron construir 153 invernaderos y biofábricas. 128 mujeres y 25 hombres fueron las personas que se beneficiaron de este fortalecimiento. Además, podemos ver cómo la capacidad en producción agroecológica aumentó gracias a esta dotación. Esto analizando los datos de la matriz de producción, tanto al inicio como al final del programa. Como una estrategia para brindar valor agregado a los productos agroecológicos, se ha establecido un taller de deshidratado, el cual es operado por las mujeres. Han aprendido y tomado clases en él y a futuro podrán seguir haciendo uso del mismo. Nos encontramos en el corregimiento Campo Alegre del municipio de Cajibío, zona centro del departamento del Cauca. Nos encontramos con las 5 organizaciones que acompaña la Fundación Mambrú Internacional a través del proyecto Verdupaz y estamos en el cierre de un marco de capacitaciones que se realizaron sobre todo con enfoque de género para que nuestras compañeras no solamente aprendan todo el tema de agroecología y cómo sembrar huertas caseras o comunitarias, sino también lo más importante es que ellas sean conscientes de que son sujetas de derechos y que para poder exigir el cumplimiento de derechos ellas deben conocer. Verdupaz reconoce y promueve a la mujer rural como un sujeto capaz de generar los cambios necesarios para construir paz en su comunidad y territorio.
y trabaja desde un enfoque interseccional por generar agencia y empoderamiento desde la identificación de violencias que actúan de forma asentada en los cuerpos de las mujeres rurales. No es lo mismo ser una mujer que ser una mujer rural o una mujer rural víctima del conflicto armado, y es por eso que todo el programa se ha estructurado para responder a esos retos. Los talleres de género y liderazgo permitieron crear espacios de participación seguros, en donde reflexionamos y opinamos sobre conceptos importantes para entender las inequidades de género. Las relaciones de poder, machismo, sexo, cuerpo como territorio, violencias basadas en género, roles de género y derechos de la mujer fueron algunos de los conceptos que se desarrollaron en diferentes espacios y permitieron evidenciar cómo la mujer rural tiene que afrontar la exclusión en espacios productivos y organizativos, e incluso soportar la dependencia económica como condiciones que impiden un desarrollo pleno de sus vidas. Ha sido muy importante para nosotras como asociación porque hemos tenido la orientación, el paso a seguir en caso de que en nuestras veredas tengamos pues como maltrato, ¿no? Algún tipo de maltrato. Entonces esta ruta de seguimiento, paso a seguir, lo que uno debe hacer en caso de presentarse un caso de violencia contra las mujeres. Entonces ha sido muy importante porque nos han enseñado, nos han guiado a dónde dirigirnos y pues para todas nosotras las mujeres de estos corregimientos ha sido muy importante la orientación que hemos tenido en el día de hoy. Estos espacios de encuentro también se articularon con diversas organizaciones y entidades que trabajan y tienen por misión garantizar los derechos de las mujeres. Fue así que, en el marco del proyecto, se organizó una feria de servicios. La Defensoría del Pueblo, la Enlace Municipal de Género y la Secretaría Departamental de Género pusieron en conocimiento de las participantes la oferta institucional para garantizar sus derechos y las rutas de atención en caso de configurarse alguna violencia basada en género o algún hecho que viole o ponga en riesgo sus derechos. El día de hoy la Alcaldía Municipal hace presencia a través de la Comisaría de Familia. Hacemos articulación con el proyecto Verdupaz, teniendo en cuenta pues todo lo que es garantía de derechos, también mirar esta parte de las mujeres, acogerlas, orientarlas y sobre todo enrutarlas para que ellas puedan hacer las denuncias respectivas. Como Comisaría de Familia estamos respaldando todos estos proyectos y sobre todo el empoderamiento femenino. El enfoque de género y liderazgo han ido echando raíces en los corazones y sentires de las participantes. Consecuencia de esto, los espacios de juntanza se han llenado de más voces de mujeres que hablan sin miedo, participan y ríen. Sus voces y valor para hablar son fundamentales para generar espacios de participación equitativos, como el sistema participativo de garantías, reuniones y encuentros con entidades, podcasts y emprendimientos en cabeza de las mujeres. También la autopercepción de las participantes ha cambiado y al empezarle a dar valor a su trabajo, vemos como ya no solo se perciben como amas de casa, emprendedora, empresaria, campesina, son algunos de los nuevos oficios con los que se empiezan a identificar las participantes del programa. He sido una mujer que ha atravesado por muchas cosas, pero en este espacio uno de cierta manera se aísla de cosas malas que le hayan sucedido y se me despertó un soñar increíble. Sueño con que nuestros sueños verdes, que así se va a llamar nuestro proyecto, con la ayuda de Dios y de la organización, se haga realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Producimos los abonos orgánicos, quiero que ese conocimiento se expanda a mi comunidad, ya lo estoy realizando con las personas que van y me preguntan cómo ha sido el proceso. Yo sueño con la ayuda de Dios y la ayuda de la organización en eso, en que se pueda cumplir y que nuestro negocio sea reconocido, tanto aquí a nivel municipal como más allá. No alcanzo a decir de aquí a dónde porque es ilimitable. Al espantar las ideas establecidas por la estructura machista y replicadas por las comunidades, en donde se piensa que la mujer no puede, no es capaz o no tiene el conocimiento para hacerlo, pudimos establecer 23 emprendimientos agroecológicos. Este proceso de fortalecimiento y establecimiento de emprendimientos se hizo gracias a la mano amiga de la Fundación Universitaria de Popayán,
su programa de agroecología y el Centro para el Desarrollo Empresarial y el Emprendimiento Sede. De forma conjunta con las participantes, establecimos metodologías participativas y espacios seguros para desarrollar las propuestas de valor, los logos y el eslogan de estos emprendimientos. Los emprendimientos se han vuelto espacios de liderazgo, en los cuales le permiten a las mujeres desarrollar sus capacidades y generar ingresos económicos para así fortalecer el proceso de rehabilitación económica. Gracias a las gestiones con entidades públicas y privadas, el programa ha logrado establecer canales de comercialización justa para las participantes. Iniciativas como el Mercado Agroecológico para el Buen Vivir articulado con la FUP, la participación en festivales, en el programa de compras públicas y el trueque de intercambio con parientes y vecinos han demostrado ser estrategias efectivas para reducir las dificultades de comercialización. El programa Verdupaz continúa dinamizando y apoyando el proceso de comercialización de los emprendimientos agroecológicos de las mujeres que hacen parte del programa. Es por eso que también se ha establecido una dotación en imagen para los emprendimientos agroecológicos, en la cual aparecen los logos y eslogans creados por las participantes, para dinamizar y fortalecer el proceso de comercialización y rehabilitación económica. Esta segunda versión del programa afirma nuestra confianza en la agroecología como una herramienta para transformar realidades, dignificar los territorios y empoderar a las mujeres. Gracias a organizaciones de mujeres que participan del programa Verdupaz. Gracias Fundación Universitaria de Popayán, ONU Mujeres y Women's Peace and Humanitarian Fund por creer en los sueños de dignidad que a golpe de asadón día a día tejen las mujeres en Cajibío y por creer en la paz que brota desde las montañas y periferias del Cauca. ¡Que viva la mujer rural y que viva Verdupaz! ¡Que viva Verdupaz! ¡Que viva!